Bien, hermanos, entonces vamos al libro de Malaquías, Malaquías capítulo uno, ¿cierto? Antes de Mateo está Malaquías, en este se le conoce los 400 años de silencio que hay entre Malaquías y, y el Nuevo Testamento, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Malaquías fue el último profeta antes de Juan el Bautista, y Malaquías es un libro muy corto, tiene cuatro capítulos. Y la verdad, es muy bonito el libro, pero es muy duro porque te confronta bastante y es difícil no sentirse confrontado con él. Pero vamos a leer los primeros 5 versículos del primer capítulo para ver qué es lo que el Señor nos va a hablar desde ahí. Y voy a leer en la versión Reina Valera 2020 los primeros 5 versículos. Dice el subtítulo Amor de Dios por Israel. Profecía, palabra del Señor contra Israel, esa palabra es importante, contra Israel, por medio de Malaquías. Dice el versículo 2: Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros dijisteis, ¿en qué no has amado? ¿No eres Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor, sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Pero así ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos edificarán, pero yo destruiré. Los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor está indignado para siempre. Mire lo que dice el versículo 5. Vuestros ojos lo verán y diréis, sea el Señor engrandecido más allá de los límites de Israel. Vamos a hacer una pequeña introducción porque quiero que entiendan que este libro es bien profundo. Lo voy a seguir mencionando porque de verdad que es muy profundo. Pero el objetivo de de Malaquías es mostrar que el amor de Dios es el fundamento del llamado al arrepentimiento, ¿ya? El amor es lo que nos lleva a, el amor a Dios es lo que nos lleva a nosotros al arrepentimiento, y que la diferencia espiritual es una señal peligrosa de rebelión. Después lo voy a explicar esto un poquito para que entendamos cuál es esta indiferencia, ¿cierto? Espiritual. Porque a veces creemos algo con la boca, pero por dentro somos indiferentes a lo que profesamos, ¿ya? Pero quiero darle una pequeña introducción al libro para que entendamos más o menos el contexto de lo que estaba viviendo Malaquías en, en este, en este libro. Como les mencionaba, Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, ¿ya? Después de él, el cielo como que se cerró, ¿cierto?, en silencio durante más de 400 años hasta que apareció Juan el Bautista anunciando la llegada del Mesías, ¿cierto? Pero esto, hermanos, no es casualidad, porque cuando Dios guarda silencio es porque ya lo dijo todo, ¿cierto? Y lo que dijo en Malaquías, la verdad que fue una advertencia seria para el pueblo que se había acostumbrado a esta religión sin corazón. Malaquías, hermanos, no vino a dar un mensaje como les mencionaba, que sea bonito, sino que vino a sacudir a un pueblo que había perdido la sensibilidad espiritual. Porque mire, ellos tenían el templo, tenían los sacrificios, tenían incluso la fiesta, pero no tenían el amor de Dios como centro, porque estaban cumpliendo con ciertos rituales, pero no obedecían sinceramente o activamente. Y Dios, hermanos, que ve el corazón, no puede ser engañado, Él jamás puede ser burlado. Porque nosotros a veces decimos, ah, Dios como que no va a ver lo que yo estoy pensando. No, Él ve todo, hermano. A Él no se le escapa nada. Entonces, hoy nosotros, hermanos, no somos muy distintos a lo que estaba pasando en aquel momento. Porque, mire, hay muchos cristianos que hoy oran, cantan, sirven, pero están vacíos por dentro. Están como si fuesen parte de la iglesia, como una banca. Y
¿Por qué? Porque la adoración prácticamente se ha vuelto como una rutina. El amor de muchos hermanos se ha enfriado y hoy día lo hacen más por costumbre. Son más cristianos por costumbre que cristianos reales. Por eso, hermanos, la obediencia vamos a ver que ha sido reemplazada por ciertas costumbres. Y es por eso que necesitamos escuchar estos mensajes o escuchar este libro con mucha atención, pero entendiendo o viéndolo como si fuese para nosotros, ¿ya? Porque necesitamos ser confrontados a esta dura realidad que, que, que como siempre hemos resaltado, la palabra de Dios es atemporal. La palabra de Dios no pasa, hermano. La palabra de Dios sigue vigente. Y a pesar de los años que nos separan de Malaquías a nosotros, eh, esta palabra es muy potente para nosotros y para todo aquel que quiera recibirlo y por todo aquel que el Espíritu Santo ilumine. Pero Malaquías, hermanos, como les decía, profetiza cerca del año 400, 450 antes de Cristo, después del regreso que el pueblo judío tuvo del exilio en Babilonia, ¿cierto? El templo, hermanos, sabemos que ya había sido reconstruido, como lo que vimos en Esdras, ¿cierto? Especialmente en el capítulo 6. Pero también las murallas de Jerusalén habían sido reconstruidas. Esto usted lo ve en Nehemías capítulo 6. Pero desde afuera, ¿cierto? Si usted observa el templo lindo, los muros construidos, todo parece estar bien, ¿cierto? Se ve lindo. Pero sabe, porque sabe que el culto estaba activo. Habían líderes, ¿cierto? Habían reuniones, sacrificios, todo normal. Pero el pueblo en su corazón estaba lejos de Dios. El pueblo decía, hermanos, creer en Dios, pero vivía como si Él no les importara. Aquí hay algunos ejemplos que nosotros vamos a ver en el libro de Malaquías, que identifican esta conducta que para Dios no son, no pasan desapercibidas. Por ejemplo, ellos ofrecían animales enfermos, ciegos, cojos, como si Dios no se diera cuenta. Y eso es algo que Dios lo tenía presente. O habían también hay casos que vamos a ver en la escritura, que ellos se casaban con mujeres paganas y se divorciaban de sus esposas por estas mujeres, como si el matrimonio no fuera algo sagrado. También retenían los diezmos y despreciaban las ofrendas, como si la obra de Dios pudiera sostenerse solamente con las obras que ellos daban. Y lo peor aún, decían que a Dios le daba lo mismo el justo que el injusto. Y es en ese contexto, hermano, que Dios levanta a Malaquías, a este siervo de Dios. Levanta a Malaquías y cuyo nombre, hermanos, significa mi mensajero. Y levanta a este Y le va. mensajero, hermanos. Perdón, Buenas noches. buenas noches, les voy a silenciar, estoy grabando. Ya, Em, Malaquías capítulo 1 del versículo 1 al 5. Ahí estamos viendo. ¿Ya? Entonces, en este contexto, hermanos, es que Dios levanta a Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero, ¿cierto? Y lo hace, y levanta este mensajero, hermanos, para confrontar directamente al pueblo. El Señor, hermanos, como les decía, no guarda silencio cuando su pueblo se está enfriando, sino que cuando el pueblo comienza a enfriarse y cuando sus hijos comienzan a debilitarse, Dios habla a tiempo, hermanos. Nunca lo hace fuera de tiempo. Siempre lo hace a tiempo. No hay nada que a él se le escape de las manos. Uno de repente dice, ah, tenía que pasar esto para que Dios me hablara. No, Dios siempre estuvo, siempre está. Por eso su mensaje, el mensaje de Malaquías, no es solo para Israel, sino que también es un mensaje para la iglesia de hoy, hermanos. Es un mensaje que es muy potente y que es muy fuerte para nosotros. Pero vamos al versículo 1, hermanos, porque leímos del versículo 1 al versículo 5 para los hermanos que están ingresando. Versículo 1 al 5 de Malaquías, capítulo 1. Pero el versículo 1 es especial, hermanos, es muy, muy fuerte porque ya desde introducción al capítulo y al libro,
Ya es muy fuerte. Mire lo que dice el versículo 1. Dice, profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Y esta no es una palabra ligera ni tampoco neutra, hermanos. Es una profecía y es una carga, hay que ver lo que es fuerte. Es algo que, hermanos, que pesa y que también nos inquieta porque debe ser atendido con temor y con reverencia. No debe pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque lo más fuerte es que no es un mensaje que sea para Israel, sino que es contra Israel. Note esa diferencia. No es para Israel, sino que es contra Israel. Eso es lo que dice el versículo 1. Y esto nos dice algo muy claro, hermanos. Dios no adula a su pueblo cuando se equivoca, sino que lo corrige siempre. Porque el Padre corrige a sus hijos. Pero el Señor tiene algo serio que decirnos. Y cuando tiene algo que decirnos seriamente, lo hace con autoridad. No es una sugerencia que él da simplemente, no, es un consejo, porque lo hace a través de su palabra. Pero ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos confronta, hermanos? ¿Optamos por justificarnos o optamos por endurecernos cuando escuchamos la reprensión de Dios? ¿O miramos al de al lado como si la palabra no fuese para nosotros? ¿O su reacción tiende siempre a llevarlo al arrepentimiento más que mirar hacia el lado o de buscar justificarse? ¿Cómo está su corazón delante del Señor? El verso 2 nos dice lo siguiente: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Aquí, hermanos, es donde está el verdadero problema, porque el pueblo ya no cree en el amor de Dios, está dudando. Tal vez están afirmando con su boca lo que les decía en la introducción, pero en el fondo sienten que Dios los ha olvidado. Están como decepcionados, ¿cierto? Quizás están dolidos y quizás han confundido su dolor y han utilizado este dolor, ¿cierto?, como una excusa para rebelarse ante Dios. Pero Dios, hermanos, increíblemente, a pesar de ver esta rebelión, ¿cierto?, esta rebeldía del pueblo, Dios no responde con enojo, Él responde con amor. Por eso Él les dice en el versículo 2, yo los he amado. No dice yo los castigaré, ni yo los rechazaré, sino que les dice yo los he amado. Porque el amor de Dios, hermanos, es la base de todo lo que Él hace. Su fidelidad no cambia como nosotros cambiamos. Él sigue siendo fiel, hermanos. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra infidelidad, Dios sigue siendo fiel. Pero el pueblo de Israel, sin embargo, hermanos, no responde activamente o efectivamente. El pueblo responde con cinismo, porque él dice, claro, tú no estás diciendo que nos amas, pero ¿en qué nos amaste? Esa es la respuesta que le da el pueblo. Es como si le estuvieran diciendo, ¿de qué amor me estás hablando? Si seguimos pobres, si las promesas no se han cumplido todavía, esta vida que nos estás dando está muy difícil. Ellos estaban midiendo el amor de Dios, ¿sabe cómo? Por las circunstancias que estaban viviendo y no por sus promesas, no por su palabra. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos dudado del amor de Dios solo porque las cosas no han salido como nosotros queremos? ¿Le ha pasado eso a usted? ¿O cuántas veces hemos dicho, si Dios me amara, no estaría pasando esto? ¿Se ha hecho esa pregunta? A mí yo muchas veces me la he hecho y he caído en la incredulidad a veces, Señor, a veces, hermanos, porque creo que es algo humano, ¿cierto? Es, es parte también de la tentación que el enemigo coloca en nosotros, que es la duda, hermano. La duda es una tentación muy sutil del diablo y tenemos que tener cuidado. Pero así como Israel dudó del amor de Dios, nosotros a veces también caemos en esto, porque creemos que el amor de Dios depende de las circunstancias, creemos que el amor de Dios depende de lo que Él nos da,
y no de lo que Él ya nos dio. Y eso tenemos que tener cuidado. Por eso, hermano, esta es la raíz de todo pecado. Desconfiar del carácter de Dios es la raíz de todo el pecado. La duda, la inseguridad, hermanos, la, la falta de verdad a su palabra. Fue lo que ocurrió esto también en el Edén. ¿O no se acuerda cómo la serpiente los tentó, colocando la duda, colocando el orgullo, colocando lo material, ¿cierto? Revise el texto, hermanos, y se va a dar cuenta que Dios ha mostrado su amor con nosotros de una forma definitiva en la cruz. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué cosa? En que aún siendo pecadores, no cuando dejamos de pecar. No, dice Pablo que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, esto es tremendo, porque no espere estar bien para servir al Señor. No espere estar bien en lo material, ¿cierto? En las circunstancias, para que ustedes sí, ahí sí crean en el Señor, porque eso no va a pasar. Usted tiene que servir al Señor así como Job. Job, el enemigo, Dios permitió que le quitase todo, ¿cierto? Todo, todo, todo. Pero él no dudó, no tambaleó en su fe. Él siguió creyendo. Debemos parecernos a Job, pero aún más entender que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo 3 y 4 es interesante porque ocurre algo que es muy confrontacional con la gente, porque mire lo que dice el versículo 3. A Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación cuando elegí a Edom. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, yo destruiré. O sea, Dios ahora responde con una historia. ¿Por qué? El elogio a Jacob, o en este caso Israel, ¿cierto? Y no a Esaú o a Edom, aunque eran hermanos, ¿por qué? Y la verdad que para eso hay una sola respuesta. ¿Por qué Dios amó a Jacob y no a Esaú? Y la verdad y la respuesta es simple, porque Dios así lo quiso, porque su amor es soberano. No fue porque Jacob fuera mejor, sino que fue por gracia. Y eso es lo que el pueblo había olvidado. Y para probarlo, hermanos, Dios le recuerda que Edom, o sea, los descendientes de Esaú, Edom fue destruido y no se pudo levantar, mientras que Israel, a pesar de sus pecados, aún seguía en pie creyendo fielmente a su Dios. Y eso es gracia, hermano. Eso es amor puro. Dios no está diciendo que odió a Esaú como persona. Está diciendo que su favor, su pacto y su propósito redentor estuvieron sobre Jacob, no sobre Esaú. Y eso Israel debía reconocerlo con humildad y no como una queja, hermanos. La elección de Dios, hermanos, es un acto de misericordia. Nosotros no estamos en la fe, quiero que entienda esto, no por ser mejores que otros. Estamos aquí, como dice Pablo, porque Dios nos amó primero. No merecíamos nada, pero Él lo dio todo. ¿O acaso hay algo que nosotros podamos darle a Dios que a Él le agrade? No, ¿cierto? No podemos entregarle una casa o el auto más bonito, no, porque eso a Él no le interesa. Lo que Dios sí quiere es que nosotros vivamos por gracia, por fe en Él, que comencemos a vivir nuestra vida conforme a lo que Él quiere de nosotros, a lo que Él demanda de nosotros, pero no para querer ganar el favor de Él, sino para responder a lo que Él ya nos dio. Cuando olvidamos, hermanos, que todo lo que tenemos, y esto es una advertencia, cuando olvidamos que todo lo que tenemos es por gracia, ahí es cuando comenzamos a vivir como si Dios nos debiera algo. Y el que cree, hermano, que merece algo, es porque deja de ser agradecido.
El Hijo de Dios que deja de creer que merece, que comienza a creer que Él merece algo, es porque ha dejado de ser agradecido. Hermanos, todo lo que usted tiene, todo lo que usted vive, todo lo que usted disfruta, es porque a Dios le ha placido dárselo. No es porque usted se lo haya ganado. En el versículo 5, el verso nos dice lo siguiente: y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Aquí, hermanos, viene la promesa. Dios no solo va a restaurar a su pueblo, sino que también va a engrandecer su nombre más allá de Israel. En otras palabras, hermanos, su gloria, la gloria de Dios, será conocida por todas las naciones, ¿cierto? Es un mandato, ¿cierto? De ir y predicar el Evangelio, ¿se acuerda? Pero también la palabra de Dios nos dice que debemos llenar la tierra del conocimiento de Jehová. Lo que Malaquías anuncia, hermanos, aquí vemos que se cumple en Jesucristo, ¿cierto? Porque Él vino a revelar, hermanos, plenamente el amor del Padre. Y ahora, por medio de la obra de Cristo, el Evangelio está alcanzando a personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Ya no es nacionalista, ¿cierto? Por Israel. Ya no es étnico, sino que es a toda lengua, a toda tribu y toda nación. El Evangelio es para todos. Por eso, hermanos, el plan de Dios nunca fue individual, sino que fue universal. ¿Por qué? Porque desde Abraham, no sé si se acuerda de la historia de Abraham, en Abraham él prometió que todas las familias de la tierra serían benditas. Y Malaquías está anticipando ese día. Y nosotros, hermanos, como iglesia, somos parte de ese cumplimiento. Dios, hermano, no solo quiere ser adorado por ti, Él quiere ser adorado por el mundo entero. Por eso la pregunta es la siguiente: ¿estás viviendo para su gloria o solo estás viviendo para ti mismo? Pero concluyamos esto, hermano. La diferencia espiritual, lo interno, ¿cierto? No empieza con dejar de congregarse ni con dejar de orar. Empieza cuando dejamos de creer que Dios nos ama. Esa es la diferencia. Cuando el corazón se enfría, hermano, lo demás cae por su propio peso. Por eso, hermanos, Dios comienza este libro diciendo, yo les he amado. Todo comienza ahí, en lo que Él nos ha amado. Y si perdemos de vista ese amor, hermanos, nos vamos a convertir en esos religiosos vacíos, porque ya no estamos creyendo, sino que estamos confiando en lo que Él nos da, no en lo que hemos ya recibido, que es su amor eterno. Por eso, hermano, esta lección eh, es una advertencia, pero también es una invitación, porque déjeme decirle que Dios te ha amado de una manera inexplicable, pero te recomiendo que vuelvas a ese amor. Recuerda quién eras y quién eres hoy. Recuerda lo que Él hizo, lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Y adora a Dios con todo tu corazón, porque Dios, hermanos, no es infiel, hermano. Dios es fiel a sus promesas, Él es fiel a sus pactos. Él no ha sido indiferente con tu dolor, Él está presente, hermano. Él llega justo a tiempo. Por eso hoy nos dice, yo les he amado. Les pregunto, finalmente, ¿qué cosas hay en tu vida que han enfriado tu amor por Dios? ¿O estás escuchando la palabra como una carga santa o como una rutina sin peso? ¿O estás viviendo como alguien que ha sido amado por su pura gracia? ¿Qué cambiarías en tu adoración si recordaras todos los días que fuiste elegido en Cristo y no por tus méritos? Que el Señor les bendiga, hermanos.